Pero digo, ¿cómo se sintió hoy con el presidente en la Asamblea? Pero a mí me da un poco de pena y hasta angustia que el presidente esté un poco desorbitado, desubicado, porque lo que necesita la Argentina es un estadista, alguien que se ponga por encima, que entienda el equilibrio economía-salud, por ejemplo, al principio de la cuarentena. Uno que entienda que en la justicia no hay que meterse, que hay que dejar que actúen los jueces, y lo que uno tiene que brindar es procedimientos penales, civiles y demás, legislación que permita justamente esa independencia de la justicia y esa celeridad en los trámites. Ponerse por encima de los conflictos de un estadista. Él hoy día ha tenido el papel de un pendenciero, de una persona que no está por encima de los conflictos. Ahora, ¿no? Repaso algo de lo que dice. Pendenciero, desorbitado, Sí. vuelo bajo, dijo. Claro, claro. Mire, nosotros tenemos hoy, vamos a la coyuntura, pero que no es tan coyuntura, sino que quizás sea estructura. Nosotros necesitamos... hay más de 7.600.000 personas que tienen más de 60 años. Y por su sola edad ya están en grupo de riesgo. Están muy lejos de... Además hay otra gente que necesita vacunarse, personal de salud, de seguridad, de educación, etc. Nosotros hemos conseguido una dotación de vacunas tan escasa que ni siquiera podemos cubrir, no el 75% de la población de la Argentina, que es la forma de inmunizarnos, sino que no estamos teniendo la dotación de vacunas para llegar al invierno inmunizado un porcentaje que se le arrime, razonable, claro. No que se le arrime al 75%. Y eso es producto, entre otras cosas, de mala calidad de gestión. Es cierto que algunos países desarrollados tienen una dotación de vacunas porque las pagan, porque tienen acceso al crédito si no tienen dinero. La Argentina no tiene esas posibilidades como tantos otros países, pero hay otros países que están en nuestras mismas circunstancias y sin embargo ya tienen 3, 4, 5 millones de habitantes inmunizados. Nosotros no tenemos ni medio millón en vías de inmunizarse, no tenemos medio millón que tengan las 2 dosis colocadas, claro. Completas. Y de alguna forma deriva en lo estructural. Nuestra política exterior no tiene aliados de peso, no tiene laboratorios aliados de peso. Pfizer nunca se explicó qué fue lo que pasó. No tiene países aliados fuertes, sinceros. Estamos comprando a China y a Rusia dosis muy pequeñas, una cantidad de vacunas muy pequeñas. Estamos afuera del mundo y él no hace ninguna autocrítica después de 1 año y meses de estar al frente y 1 año de pandemia. Ahora, le hago una pregunta, digo, ¿hay margen de que el radicalismo, o, me dirá usted, la coalición que usted integra, se vuelva a sentar a dialogar con el presidente después del discurso de hoy? ¿Usted se imagina siendo convocado y en ese caso yendo a la reunión? Yo creo que si nosotros somos convocados, no me cabe la menor duda que tenemos que ir. Las reformas que requiere el país en materia económica, en materia social, recién explicaba el columnista algo que creo que es el último discurso de Alberto Fernández, dijo nunca más a la deuda. En realidad debiera haber dicho nunca más al déficit, que es el que originó la deuda. Y para lograr no tener más déficit, o por lo menos por un tiempo hasta que seamos creíbles como Alemania, que puede tener déficit, y confiables y tener un horizonte, nosotros necesitamos reformas estructurales fiscales, necesitamos reformas laborales sostenidas en el tiempo, necesitamos reformas previsionales lógicas, no esto de cambiar la fórmula solamente, necesitamos reformas que no pueden lograrse si no es con un gran acuerdo. No pueden lograrse y no se pueden lograr solo con el acuerdo
de sindicalistas y empresarios, que es lo que se está intentando ahora en el Consejo Económico y Social, sino un acuerdo que sea de la política, como fue el Pacto de la Moncloa, tantos otros ejemplos de otros países que han enderezado su camino. Yo decía que hoy sentí que era más Cristina que nunca, Alberto Fernández. Sí, sí. Hasta en la gestualidad, ¿no? Hasta en la gestualidad. En un momento Cristina lo moderó. En un momento determinado, gestualmente lo moderó. Le dijo, no se pelee con Iglesias. Digresión, ¿qué le parece lo de Fernando Iglesias? No, a mí no me gustan esas cosas. Yo he sido gobernador de Mendoza y no faltaba alguno de la oposición que trataba de interrumpir el discurso. Un par de veces pasó, esporádicamente. Y me parece, no solo de muy mal gusto, sino no me parece que eso corresponde. El tema que cuando un presidente tiene, y no quiero justificar a Fernando Iglesias, cuando tiene un discurso tan confrontativo, también justifica del otro lado algunas de las reacciones, ¿no? Acá se ha generado muchísimo conflicto desde el poder. Sí, sin duda, eso baja. Y eso baja. Y baja a los estratos más bajos, no solo a la élite política. Yo veía hoy vi el sábado de las bolsas mortuorias, me pareció totalmente necesario, sabiendo que ha sido un fracaso el plan de salud que nos llevó, como usted muy bien dice, a escasa vacunación. Digo, que Carla Bisotti, Carla Bisotti podía no saber lo que pasó en el vacunatorio VIP. A mí me cuesta creer que Alberto Fernández y Carla Bisotti no conozcan sobre eso cuando se vacunaba el amigo del presidente, se vacunaban los principales colaboradores de Carla Bisotti, ¿no? Pero déjeme volver a los ejemplos estos. Sí. Yo creo que debemos tener una sola vara. Recién en el pase estaba escuchando sobre Argibay, sobre la ley, ¿no? Es decir, yo creo que en realidad acá hay una doble vara desde el poder político, ¿no? Una cosa es repudiable, son las bolsas, pero no es repudiable el sindicalista que intentó pegarle a unos jubilados que estaban frente a Olivos el mismo día, ¿no? Claro. Las dos cosas son malas, convengamos, ¿no? Entonces, me parece que la doble vara nos hace mal, tiene que haber una sola vara que es la ley y todos ajustarnos a eso. Hoy, con el tema del vacunatorio VIP, el Ministerio de Salud ha empeorado la situación con su resolución, porque al definir personal estratégico como mucho más amplio, lo que ha hecho ha hecho una vara mucho más laxa, con lo cual vamos a seguir teniendo problemas de interpretación acerca si le correspondía a un diputado, a un senador, a un concejal, a un intendente, antes que al personal de salud del hospital X. Vamos a seguir teniendo esa interpretación. Ustedes, los periodistas, legítimamente van a emitir opiniones, porque la resolución es tan amplia sobre personal estratégico que algunos periodistas podrían estar vacunados dentro, algunos no. Hay periodistas, sí. Y podrían seguir existiendo periodistas que se vacunaron con esa resolución.